Buenas tardes, mis queridos educandos. Buenas tardes, querido profesor. En esta oportunidad partamos entonces por definir qué establece la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me habla de la fuerza, entendida como esa acción que produce el movimiento. Entonces, por ejemplo, si a un cuerpo se le aplica una fuerza, ¿este cuerpo qué? Se mueve. Entonces, vamos a hablar de la cantidad de movimiento del cuerpo. ¿Listo? Entonces, Newton planteaba que cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza, su cantidad de movimiento varía con respecto al tiempo que le aplique la fuerza o la acción. Muy bien. Entonces, lo definió como la derivada. La derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. En otras palabras, Newton planteó que la fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Bien. Ahora, la cantidad de movimiento, ¿a qué es igual? Masa por velocidad. Entonces vamos a derivar la masa por la velocidad con respecto al tiempo. Como la masa es constante, la puedo sacar de la derivada, obteniendo entonces que la fuerza va a ser igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, muchachos, la derivada de la velocidad, ¿a qué equivale o qué es? La aceleración. Quiere decir entonces que esa acción, esa fuerza, siempre se puede calcular multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración producida en él. Muy bien. Le sumamos entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. Lo que nosotros vamos entonces es a determinar siempre la aceleración de un cuerpo, conociendo la fuerza que se le aplica y la masa. ¿Listo? Entonces vamos a partir de un plano inclinado. Tenemos dos masas atadas pues por un cable. Esta va a ser la masa 1, esta va a ser la masa 2. En este caso vamos a hablar de superficie lisa. ¿Qué podemos entender como superficie lisa? Que el contacto de estas dos superficies tiende a cero. Su fricción tiende a cero. Nunca va a haber una fricción cero, pero sí van a haber situaciones en que yo pulo tanto las superficies que tienden a cero. Puedo asumir que valen cero. Pero entienden eso, eso es teórico, muy bien. O sea, superficie lisa, no vamos a tener en cuenta la fricción. Vean los siguientes datos. El ángulo de la rampa es de 70 grados. La masa 1 es de 150 kilogramos y la masa 2 de 50 kilogramos. A esperarse, ojo, que se desplace en esta dirección. ¿Listo? Es importante que ustedes del comienzo asuman el sentido, porque aquí se van a sumar vectorialmente todos los componentes. Vamos a ver. Vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, para ello necesitamos conocer todos los ángulos. Entonces, mira, aquí voy a volver a dibujar este cuerpo. Listo. Entonces, voy a graficar unos ejes paralelos a la superficie y otros paralelos a la superficie y otros perpendiculares y este es el ángulo a todos los cuerpos. ¿Cuál es la fuerza que le afecta? El peso, o sea, la gravedad es una aceleración, se multiplica la masa por la gravedad y obtengo siempre el peso. Lo que yo necesito saber es cuánto mide este ángulo. Entonces, geométricamente nos vamos a pues este o este. Vamos a ver cuánto es el ángulo de referencia. Entonces vamos a hacerlo con base en el ángulo de la rampa. Entonces hay una relación geométrica que establece que cuando dos ángulos tienen respectivamente sus lados perpendiculares, los ángulos son congruentes, o sea que miden lo mismo. Vamos a ver qué ocurre. Entonces observen, mira, este lado, vamos a analizar este ángulo y este ángulo. Este lado es perpendicular a este lado de este ángulo, ¿cierto? Y este otro lado, que corresponde a este, es perpendicular a este. Entonces quiere decir que este ángulo es congruente con este ángulo. ¿Cuál es? Para siempre entender o identificarlo. Siempre es el lado perpendicular a la superficie. El ángulo que comparte el siempre va a ser el lado perpendicular a la superficie. Entonces ahora sí, vamos a trasladar todos los datos. Es θ 70, M1 150 y M2 de 50. Muy bien, apliquemos entonces ahora. Bueno, antes de realizar, pasar el diagrama de cuerpo libre en observemos acá aquí, ¿cuál es la fuerza que le aplica a todos los cuerpos? El peso. Pero además tenemos un cable también que está produciendo una fuerza. Listo.
¿cuánto es la fuerza de ese cable? Pues lo que se tensione. Si yo me cuelgo de una cuerda, ¿cuánto se tensiona la cuerda? Lo que uno pese, de hecho, ¿cierto? Si no va a haber movimiento es porque las fuerzas se deben equilibrar. Entonces, lo que pese se debe igualar, lo que uno pese se debe igualar con la tensión de la cuerda. Entonces, en síntesis, vean acá. Aquí tenemos el peso del cuerpo que está colgando, la masa 2, 50 kilogramos. Entonces, ¿cuál es el peso de esa masa? 491. ¿De dónde obtuve ese 491 newton? De multiplicar la masa con la gravedad. Entonces, necesariamente yo desde aquí puedo establecer que la tensión, ¿cuánto vale? 491. Ahora sí podemos hacer el diagrama del cuerpo libre de la masa 1. Lo voy a volver a graficar más grande. Entonces la primera fuerza que siempre grafico, es el peso. Listo, gráfico el peso. Siempre voy a descomponer ese peso en una componente perpendicular, aquí, y en una componente paralela a la superficie. ¿En qué dirección se va a mover? En la dirección paralela a la superficie, en el eje paralelo a la superficie. Muy bien, entonces ahora, determinemos entonces cuál es el ángulo. El ángulo me dice que es de 70, entonces necesariamente este ángulo es el de 70 grados. Entonces ahora sí puedo descomponerlo en una que es perpendicular a la superficie y en otra que me va a producir el movimiento. Vuelvo y reitero, ¿en qué dirección se va a mover? En la dirección paralela a la superficie. Entonces, es esa fuerza la que me va a producir el movimiento. La otra fuerza que me va a hacer, ¿qué me va a producir? Fricción, pero aquí no se va a tener en cuenta la fricción porque la superficie es lisa. Bueno, entonces, aquí tengo el ángulo de 70. Entonces, grafico las componentes, una acá y otra acá. El que tenga el ángulo, ¿cómo lo hallo? ¿Con seno o con coseno? Con coseno. El que tenga el ángulo es, entonces me queda 1473 por coseno del ángulo que es 70. Si este es con coseno, el otro es con seno. Bueno, ya tengo las dos fuerzas. ¿Hay alguna otra fuerza que se le aplique acá? Claro, la tensión del cable. La tensión está produciendo una fuerza de ¿cuánto? O sea que hacia arriba va a haber una fuerza de 491. Entonces ahora, yo voy a hallar la fuerza resultante, pero en el eje en el cual se produce el movimiento. Entonces empecemos. A ver, ¿cuál es positivo? Pues para donde se mueva. Ojo, tenemos que hacer un análisis, plantear positivo para donde se va a mover el cuerpo, porque aquí lo vamos a sumar vectorialmente. Si determino una dirección y al último encuentro que la aceleración me da negativa, ¿qué ocurre? Que de un comienzo había supuesto mal, entonces debo volver a cambiar las suposiciones en el sentido de las fuerzas positivas y negativas. Aquí para dónde esperamos que se mueva, según esto, en esta dirección. Entonces las fuerzas que vayan en esta dirección las vamos a tomar como positivas y las otras negativas, lógicamente, por eso es vectorialmente. Entonces ahora, ¿cuál es la fuerza en esta dirección? 1473 seno de 70. ¿Y cuál es la fuerza negativa? 490. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a lo que mencionamos, 1473 seno de 70 menos 491. Pero yo tengo una fuerza resultante de ¿cuánto? 893 más 17. Eso lo debo igualar ¿a qué? A la masa por aceleración. ¿Por qué? Porque se va a mover. Entonces ahí sabemos ya de una vez, adelantamos lo de estática. Si no se mueve, lo igualo a 0. Si se mueve, lo igualo a masa por aceleración. Ahí es donde está la dinámica. Entonces despegando la aceleración va a ser igual a la fuerza resultante sobre la masa. Ojo, la masa que está sobre la superficie, no la que está suspendida, sino la que está sobre la superficie, en este caso M1. Reemplazando me quedaría 893,17 dividido 150. Pero yo obtengo una aceleración de 5,86 ¿qué? Metros por segundo cuadrado. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí, querido profesor.